los hermanos venezolanos Sí. que han sufrido también las consecuencias del régimen Y ustedes han sufrido dictatorial las y consecuencias. nosotros ¿Cuántos millones también de las venezolanos? consecuencias de esa situación de nuestro vecino en Venezuela, de nuestros vecinos venezolanos, y ha sido muy difícil el proceso, sí señor. Para que el público entienda, ¿no? Como digo yo, la envergadura del invitado, ¿no? Usted es candidato o precandidato presidencial, pero contra todas las amenazas de muerte contra su vida, contra su familia. Y aquí nosotros en la comodidad de Miami a veces no entendemos eso. Si pudiera hablarme un poco del riesgo que corre y por qué, si Claro, vale la pena. claro que sí. Nosotros en Colombia estamos viendo un proceso que estaba viendo Chile hace algunos meses anteriormente, buscando diferentes fuerzas de la extrema izquierda, en principio, desestabilizar los procesos democráticos y republicanos de nuestro país a través de distorsionar las situaciones del país y haciendo toda una agenda de odios, de rencores, de resentimientos en el país. Posteriormente vino un proceso muy complejo. Creo que en esto hay que reconocer las situaciones que en Colombia se han vivido derivados de ciertas decisiones que no han sido muy acertadas, para hablarlo sinceramente, en este gobierno. Otras decisiones acertadas, pero con unos ingredientes muy complicados. Nosotros vivimos el tema de la pandemia, que ha sido muy difícil para todo el mundo, pero en Colombia ha sido muy difícil. Hemos perdido vidas, hemos perdido más de 30.000 empresas medianas y grandes, más de 900.000 micronegocios, y sumado a eso los bloqueos que hubo en Colombia derivado del paro nacional, que se politizó, un paro nacional que se politizó porque la extrema izquierda politizó el paro nacional para seguir inestabilizando las instituciones en Colombia, y dentro de eso vino los bloqueos, vino la violencia, vino el vandalismo, el terrorismo urbano, y dentro de eso la moción de censura por parte de los grupos de oposición al ministro de Defensa. Ahí empezó mi problema de seguridad, porque esta moción de censura buscaba sacar al ministro de Defensa diciendo que él estaba promoviendo la violencia contra los jóvenes y contra la sociedad civil que se había levantado en medio de las manifestaciones que habían en Colombia, lo cual no es cierto. La situación fue que las manifestaciones fueron infiltradas y fueron absolutamente contaminadas por grupos al margen de la ley, como las disidencias de las FARC, como el ELN, como grupos de microtráfico que trataron de aprovechar esos momentos de malestar, de incomodidad y derivarlo en violencia. Y eso fue lo que realmente pasó. Esas denuncias que yo he hecho públicamente, que lo hicieron también medios de comunicación, que lo hicieron la ciudadanía, de cómo de esta manera estos grupos al margen de la ley habían dañado completamente un proceso de manifestación pública y pacífica y lo habían llevado a un proceso de violencia, de vandalismo y de terrorismo urbano. Eso hizo que las FARC recientemente... O sea, usted dijo claramente, según leí, que había que tener manos firmes contra esa delincuencia, ¿no? Toda clase de delito. Yo soy respetuoso de la manifestación pública y pacífica. Nosotros fuimos parte de los líderes que salimos a marchar en la época donde nos opusimos al mal llamado acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Más de 5 millones de colombianos salimos a marchar. Yo fui parte de los líderes de esas marchas, pero nunca destrozamos ningún bien público, nunca destrozamos un bien privado. Entonces he sido un respetuoso y muy defensor de la manifestación pública y pacífica, esté o no esté de acuerdo con lo que se diga o no se diga en esas manifestaciones, pero jamás voy a tolerar que el delito sea parte de ese proceso. He dicho con contundencia que la autoridad tiene que confrontar el delito, el vandalismo y el terrorismo urbano. Y eso no le ha gustado. Y por eso es que lo han amenazado. Claro, la columna de Dagoberto Ramos de la FARC-EP nos ha enviado por escrito una amenaza considerándonos objetivo militar, no solamente a mí. Eso obviamente implica un riesgo grande para mi familia y a mi equipo de trabajo. ¿Y no será un pretexto porque creen que usted realmente, viendo lo que ha pasado en otros lugares, tiene posibilidades presidenciales y eso es lo que lo vuelve peligroso para ellos? Yo creo que sí, de alguna manera nuestra postura, que ha sido una postura seria en los temas de democracia, en los temas de república, sobre todo procurando un país que vuelva su mirada a los verdaderos problemas de Colombia. Yo creo que nosotros en Colombia necesitamos salir de esos conceptos de globalización que han arrodillado las economías latinoamericanas,
y por otro lado tener una firmeza frente al tema del delito en Colombia. Recordemos que en el tiempo del expresidente Juan Manuel Santos, por ejemplo, los temas de inteligencia y contrainteligencia del Estado fueron completamente desmantelados. Durante el presidente Duque muy poco se ha hecho en eso. Yo seré el presidente que restablezca los temas de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Bueno, con Cuba tiene trabajo. Mucho trabajo porque mire usted lo que ha pasado con el ELN, toda esa cantidad de asesinatos que se han cometido donde ellos se han obviamente reconocido su autoría, los temas de atentados contra el mismo presidente Iván Duque, y el régimen de Cuba no hace nada con los cabecillas de ELN que aún están en su territorio. Usted ha estado en Cuba tratando de confrontar a los guerrilleros. ¿Cómo ha sido ese capítulo? En el tema del acuerdo, cuando se hizo la votación por parte de Juan Manuel Santos en cuanto al plebiscito, entre el sí de aprobar el acuerdo de paz y el no de aprobar el acuerdo de paz, yo lideré el no, junto con otros líderes en Colombia. En esa época yo no estaba en procesos políticos, hacía parte de la sociedad civil, ejercía mi trabajo como un líder social y como un pastor en Colombia, y lideramos ese proceso. Fuimos a Cuba a confrontar la guerrilla, una vez ganó el no, para tratar de ajustar el acuerdo, que yo creo hoy, Juan Manuel, con mucha humildad te lo digo, que es un grave error. Yo creo que nosotros ganamos con el no y debimos mantenernos firmes en eso y no revisar ningún documento, sino arrancar de cero como debió haberse hecho. Ese día fue un palo que no se esperaba, Juan Manuel Santos, ¿no? Fue durísimo. Claro, y fue un error haberle creído a las mentiras y patrañas del señor Juan Manuel Santos, y más creer a las mentiras de la guerrilla de las FARC, donde nosotros decíamos, ¿cómo es posible que ustedes quitan del centro del acuerdo a las víctimas del conflicto armado, que son las que tienen que estar en el centro del acuerdo, que tienen que ser reivindicadas? Y en ese contexto es que viaja a Cuba. Y en ese contexto viaja a Cuba diciendo, pero ¿cómo es posible que ustedes están buscando privilegios cuando no han reivindicado a las víctimas? Quieren entrar al Congreso de la República, ustedes quieren tener, digamos, una cantidad de elementos de impunidad frente a los temas de terrorismo y los delitos de lesa humanidad que ustedes han cometido. Entonces yo veía que ya había un acuerdo con la ONU, con la Comunidad Económica Europea, que había unas condiciones muy complicadas y obviamente el interés del señor Juan Manuel Santos de ser reconocido con el premio Nobel. Entonces habían toda una serie de intereses que no dejaban de ninguna manera tener unos arreglos de fondo. Logramos sacar los temas de ideología de género, que no lo metió la guerrilla de la FARC, que lo metió realmente el señor Humberto de la Calle Lombana. Logramos reducir unos privilegios exagerados, unas emisoras radiales 24 con 24 horas. De esa conversación, disculpe que le interrumpa, salieron cosas terribles como que ellos tienen garantizados unos curules en el Parlamento sin necesidad de voto. Imagínese. Como 10, ¿no? Sacaron 10 congresistas. ¿Cómo no pudieron impedir eso? Imagínense, eso fue no un error, fue un horror, porque ya el plebiscito dijo no. Sin embargo, como se hicieron la revisión del documento, nosotros esperábamos que volviera a sacarse el documento nuevo a consideración del pueblo colombiano, y no se respetó eso. El mismo Congreso de la República de aquella época, simplemente, sinceramente, esmermelado por el gobierno de la época, esmermelado es con beneficios, con contratos, con puestos, con una cantidad de prebendas, se valida lo que a capricho consideró el gobierno de Juan Manuel Santos, que era el ajuste del documento. Nunca estuvimos de acuerdo con ese tipo de manejos, y obviamente ahora que yo pues tengo esa posición firme y clara, yo creo que la desmovilización era válida, creo que las penas alternativas son válidas, no creo en la impunidad y no creo que las víctimas del conflicto armado, como han sido hasta el día de hoy, han sido totalmente burladas. La Justicia Especial para la Paz no ha operado oportunamente ni de manera justa con las víctimas del conflicto armado, pero sigue de todas maneras depurando y tranquilizando a la guerrilla para que sigan con sus privilegios, sobre todo la cúpula guerrillera. Y en eso, incluso muchos de los que firmaron el acuerdo, como el señor Iván Márquez, como el señor Jesús Santrich, que ya murió, y otros más que firmaron el acuerdo, ya no lo cumplen. No lo cumplen porque no quieren, obviamente, dar la cara de decir la verdad de las cosas. Y eso para nosotros es muy delicado. Por eso para nosotros el tema de Cuba es un tema de permanente preocupación, porque no vemos en Cuba ahora con el ELN la solidaridad frente a las víctimas, la solidaridad frente a los atentados que ha sufrido el presidente Iván Duque, frente al asesinato de 23 soldados o policías en formación en nuestro país al inicio del año 2019. Y otros atentados y otros asesinatos de soldados del Ejército de Colombia, de atentados contra el pueblo colombiano, y sin embargo Cuba no nos entrega, no deporta
a estas personas que son obviamente los intelectuales, los autores intelectuales de todos esos atentados. Le agradezco de verdad haber estado aquí con nosotros, le deseo toda la suerte en el proceso difícil electoral. Quizás regresar en algún momento, nos queda pendiente quizás hablar de un fenómeno que se ha dado no solo en Colombia, sino es usted económicamente está clarísimo de cuál debe ser el camino, esa mezcla de religión con política que vimos en Bolsonaro, que vemos en otros. ¿Cómo la ve usted? Pero no nos alcanza hoy el tiempo. El liderazgo en Colombia es la necesidad que tiene. Más que un político se requiere liderazgo. Nosotros hemos aportado 24 años de liderazgo en Colombia y hemos dicho claramente, las ideologías han polarizado el país, la causa debe ser el país, le hemos dicho, mi causa es Colombia. Y todos los que quieran hacer información nuestra es muy sencillo, John Milton R en nuestras redes sociales, JOHN, y ahí nos vemos entonces. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Le agradezco de verdad haber estado. Tiene que regresar, tenemos que conversar más ampliamente de ese gran país que es Colombia. Terminamos por hoy.